¿Y si usar tu creatividad no fuera un capricho, sino la herramienta para servir desde tu propósito? Esta ha sido la pregunta que me he estado haciendo las últimas semanas cuando me he dado cuenta de que estaba tomándome mi creatividad, las ideas que ya querían salir de mí, como ese capricho egoísta que guardaba para luego mientras me forzaba y me repetía que tenía que seguir compartiendo de esa línea estricta y rígida que seguía compartiendo contenido, porque pensaba que eso era lo serio, lo profesional, y que la otra cosa, esas ideas que querían fluir de mí de manera natural, eran como algo que no era el momento o que no era suficientemente valioso. Y haciéndome esta pregunta, he llegado a conclusiones muy interesantes que te quiero compartir hoy sobre cómo puedes explorar tu creatividad, porque realmente desde esa fuente de ideas que ya quieren salir de ti, es de donde más valor puedes aportar. Pero tanto tú como yo es muy probable que lo estemos ignorando y no seamos completamente conscientes de ello. Así que hoy te quiero hacer esta precisamente reflexión frente a ti, junto a ti, para compartirte esto que se me ha estado revelando las últimas semanas sobre cómo ser más creativos, cómo conectar con nuestra creatividad y cómo realmente poder permitir que sea Dios el que se exprese a través de nosotros, porque fielmente creo que es precisamente eso, la creatividad es dejar que Dios, que la voluntad, de al fin y al cabo más elevada, se exprese a través de nosotros para que podamos plasmar las ideas que Él, o como lo quieras llamar, se exprese y que realmente quiera plasmar para poder servir desde nuestro propósito, para poder servir de ese llamado que sentimos para poder compartirnos. Porque creo que literalmente divertirnos, ser creativos y al mismo tiempo productivos o rentables no tienen que estar enfrentados, pero yo siempre he pensado que de alguna forma si algo me divertía o me salía más fácil o fluido, no era por ahí el camino más serio o más rentable, porque cuidado, ¿no? Cuidado que si nos divertimos haciendo algo, no estamos trabajando, no nos estamos esforzando. Y es una creencia muy arraigada, en literalmente no divertirse trabajando, porque si te diviertes trabajando no es trabajo, sino diversión, y si es diversión no es rentable, sino simplemente un hobby. Y es que no tiene ningún sentido, porque lo que buscamos y la forma en la que podemos servir a otros y ser rentables es a través de resolver problemas, no a través de pasarlo mal. Entonces, si tienes que pasarlo mal para poder resolver problemas, pues quizás esos problemas que estés resolviendo no sean los que has venido a resolver y tengas problemas más disponibles y más fáciles de resolver a tu alcance, que puedan darte también mucho más dinero, porque para ti sea mucho más natural resolverlos, que estés simplemente ignorando porque piensas que eso, como es tan divertido y tan fácil, no tiene tanto valor. Pero en realidad, ¿por qué no va a tener valor eso que te sale fácil, fluido? ¿Por qué no te va a tener valor para otras personas eso que para ti, no para ellas, para ti es natural hacer? ¿Dónde realmente se encuentra ese margen entre lo que es divertido y lo que es rentable? ¿Dónde realmente se encuentra el margen entre lo que puedes hacer de tu creatividad genuina y lo que va a servir a otras personas? ¿Por qué no puede ser lo mismo? Es precisamente lo que estás explorando estas últimas semanas y quiero que te preguntes realmente por qué hoy ese tipo de ideas que quieren salir de ti no te las tomas tan en serio como para crear algo en torno a ello, para tomártelas en serio, para realmente saber que eso puede resolver problemas reales. Porque muchas veces sentimos abrumados o drenados al crear contenido, al compartir ideas, sentimos que no tenemos nada para compartir, que estamos cansados de compartir eso. Y cuando he llegado a este tipo de conclusiones en mi experiencia personal me he dado cuenta de que era porque me estaba encasillando en un lugar que no era el mío y persiguiendo jugar un juego que no era el que yo he venido a jugar. Entonces estaba poniendo como mis herramientas, literalmente, mis dones, mis habilidades, mis talentos naturales, en un juego para el que ese tipo de herramientas no eran tan útiles y pensaba que necesitaba aprender otras herramientas, otros talentos, otros dones, me creía insuficiente en ese juego ajeno, pensaba que no tenía tanto valor, que no podía llegar a tantos resultados como ese tipo de persona que estaba jugando ese mismo juego que yo intentaba jugar, cuando en realidad la realidad era que para ese tipo de juego era cierto, no estaba tan adaptado yo para poder jugar, pero es que literalmente tenía un juego aquí, en mí, que era precisamente para el que mis herramientas, mis dones, mis talentos, mis habilidades habían venido a jugar, pero estaba ignorándolo por pensar que como era algo tan natural en mí, no era tan rentable o no era tan serio o no era tan profesional. Y me he dado cuenta de esto cuando he compartido contenido más fluido, cuando me he permitido fluir mucho más, cuando he permitido permitir a la creatividad literalmente, cuando he dicho que Dios expresa a través de mí, sin interponerme como en esa fricción de esto no es suficiente, esto no es aún, esto no va a suponer nada de valor, esto no tal, cuando he dejado como la cháchara mental a un lado y me he permitido ser un canal literal para la creatividad, ha sido cuando han salido ideas que me han representado mucho más, que han conectado mucho más con las personas y que me han llevado a sitios que en un momento no pensaba que podía llegar, simplemente por pasarlo mejor creando. Entonces, es el tipo de reflexión que te quiero traer hoy y que te comparto hoy, porque para mí la creatividad y el trabajo, para mí la diversión y el trabajo no tienen que estar separados, porque justamente a través del canal a través del cual tú más te diviertes, más vas a poder profundizar, aprender sobre ello y como consecuencia aportar mucho más valor, muchísimo más valor que la mayoría de personas que comparten ese mismo mensaje y por consecuencia resolver
mejores problemas y por consecuencia servir mejor y por consecuencia obtener más rentabilidad a cambio, pero sobre todo desde un lugar que te divierte y que sea profundamente tuyo, que sea una extensión natural de ti, no una fuerza externa que tengas que forzar y sostener, que al fin y al cabo te acabe quemando, drenando o que acabes básicamente abandonando por sentir que eso ya no quieres seguir haciéndolo. Porque para mí un proyecto creativo y para mí alguien que realmente quiere compartir quién es a través de su mensaje, no es simplemente alguien que tiene un área de expertise en torno al que ofrece una solución específica, es alguien que permite que su mensaje vaya evolucionando según esa persona va evolucionando, según vas viviendo nuevas experiencias, según vas resolviendo mayores problemas, según vas experimentando la vida de una forma diferente. Porque a través de ahí, tu mensaje sigue siendo una extensión natural de ti y va evolucionando de forma natural, acorde a como tú lo haces. Y eso es lo que te permite cada vez ayudar a más personas de una mejor manera y de una manera más tuya. Porque nunca has dejado de ser coherente con tu historia, simplemente has ido modificando tu mensaje acorde a cómo tú has ido cambiando. Pero si te fuerzas y te encasillas en un nicho específico, con un interés específico, cuando tú quieras ir cambiando y evolucionando como persona creativa, como profesional, en diferentes áreas de interés que tengas y viviendo la vida de una manera nueva, no vas a poder sentirte libre para poder cambiar. Y para personas que somos con una profundidad especial, una sensibilidad especial, o que queremos de alguna forma crear algo que tenga más sentido, más allá de simplemente ser rentable, buscamos que eso sea una extensión de nosotros. Y yo lo que me he encontrado muchas veces es encajonado en un sitio en el que no pertenecía, en el que ya no me apetecía crear y en el que ni siquiera la promesa de obtener más dinero a través de ese camino me interesaba. Porque era como, si no puedo sentirme yo creando, si no puedo estar como jugando mi propio juego, no lo quiero. Porque para eso consigo otro trabajo tradicional y me voy ahí a hacer lo que estudié y me voy a trabajar con alguien y tengo más garantías y más seguridad de trabajar con eso. Porque si no voy a poder ser yo expresándome, me da igual tener la libertad, me da igual tener el dinero y me da igual tener literalmente el tiempo. Si no puedo ser yo haciendo lo que yo he venido a hacer, ¿por qué voy a dedicar el tiempo a hacer eso? Es como tener literalmente otra cárcel, estar metido en otra cárcel en la que muchas veces no nos damos cuenta. Nos prometen más cosas, pero literalmente es otro juego ajeno en el que nos metemos a jugar, como otra rueda infinita en la que no podemos salir. Y es como si yo quiero vivir una vida creativa, si yo quiero expresarme y servir a las personas desde mi propósito, tengo que honrar esta parte. Y esta parte se empieza honrando a través de honrar tu creatividad, porque tu creatividad es el canal a través del cual tú expresas tu propósito. Porque esto va cada vez menos de ti y más de las personas. Cuando te das cuenta de que tu creatividad no tiene tanto que ver contigo, sino con Dios, cuando te das cuenta de que tu creatividad no tiene tanto que ver con lo que tú te interesa, lo que a ti te divierte, lo que a ti te motiva, y tiene más que ver con lo que tú has venido a hacer. Entiendes que el proceso a través del cual tú limitas tu creatividad es el proceso a través del cual tú estás limitando que Dios se exprese a través de ti. Por lo tanto, estás bloqueando cualquier tipo de posibilidad de abundancia, cualquier tipo de posibilidad de impacto real, a cambio de defender tus propios intereses. Es decir, piensas que la creatividad es un acto egoísta y lo que estás haciendo es ser egoísta por frenar la creatividad. Porque la creatividad tiene mucho menos que ver contigo que con Dios, tiene mucho que ver contigo que con los demás. Por lo tanto, literalmente, si piensas de esta forma, te das cuenta de que expresar tu creatividad es la forma más coherente y más auténtica y más generosa que tienes para compartirte con los demás. Y cuando la frenas, es precisamente ese ego, esa parte egoísta tuya, que la está limitando. Por lo tanto, ahí sí estás siendo egoísta. Estás frenando lo que ya se quiere expresar a través de ti. Y en lugar de permitírtelo, estás diciendo, no, esto para después. Mejor comparto esto que aparentemente tiene más valor o es más rentable. Entonces, cuando te quitas del medio, cuando te permites servir desde esa parte que ya es tuya y natural, te das cuenta de que sí tienes algo mucho más valioso que compartir y sí es algo mucho más fácil y fluido y divertido de compartir porque ya forma parte de ti. Entonces, la creencia de que tiene que ser más aburrido o sentirse más forzado solo te está llevando a sostener un mensaje en el que no encajas y que no vas a durar mucho tiempo a través de ahí, porque algo más profundo quiere emerger de ti. Y permitirlo es la única forma de servir de tu verdadero propósito, de tu verdad profunda, desde lo que tú sabes y tu conciencia te dice constantemente que viniste a hacer y a compartir. Así que permítetelo. Esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Permítetelo igual que yo me estoy permitiendo en este vídeo. Permítete expresarte desde ese lugar auténtico en el que nadie más te pueda replicar y te pueda copiar y te pueda alcanzar. Porque profundices más, porque tengas más ganas de compartir desde ahí y porque trabajes tanto en ello, te obsesiones tanto con ello, que seas el mejor en ello simplemente por el hecho de que viniste a hacer eso. Nada más. Naval Ravikant tiene una frase que dice: sé el mejor en lo que haces y redefine lo que haces hasta que eso sea verdad. Es decir, no es coger una cosa que ya esté creada y decir voy a ser el mejor en esto.
es crear tu propia cosa y convertirte el mejor en eso porque nadie más puede hacer eso que tú. Y eso se hace a través de escucharte y de dejar fluir a tu creatividad. Entonces, permíteme hacerte 3 preguntas para que vayas más a fondo y te quedes con ellas, para que literalmente puedas llegar a ese tipo de respuestas que quizá hoy no estés viendo, pero que al mismo tiempo estés buscando. Entonces, primero pregúntate por qué quieres compartir ese tipo de ideas. Es decir, las ideas que estás como ocultando, o las ideas en las que no confías tanto, ¿por qué quieres compartirlas? ¿Qué motivo hay detrás de ellas? Y te darás cuenta de que hay un pasado detrás en torno al que tiene sentido compartir esas ideas. Y ahí empezarás a ponerle mucha más coherencia y empezarás a dejar esas ideas de no, aún no soy suficiente para compartirlas atrás. En segundo lugar, ¿qué relación guardan con tu historia? Como te he dicho, cuando tú empieces a preguntarte el por qué, entenderás que hay un pasado en torno al que tiene sentido compartirlas. Y cuando tú empieces a entender qué tipo de heridas tuviste para poder sanar y poder compartir esa idea, qué tipo de experiencias pasadas, qué tipo de traumas o qué tipo de aprendizajes, de errores, de viajes o lo que sea, en qué tipo de historia esas ideas se enmarcan y tienen un sentido, tienen un significado, es decir, tienen un hilo conductor que las pueden poner al servicio. Y en tercer lugar, cómo tu versión pasada necesitaba escuchar eso. Es decir, ese tipo de ideas que tú tienes y que tienen coherencia con tu pasado, ¿de qué forma hoy puedes compartirlas a la versión pasada tuya que las necesitaba escuchar cuando no las tenía? Cuando no había pasado por ese problema, cuando estaba transitando ese problema, cuando no veía salida, cuando no tenía esas soluciones que tú hoy sí que tienes. Porque en este proceso a través del cual haces este tipo de preguntas, es como cualquier tipo de idea que parezca muy loca, pero que de alguna forma esté en tu mente constantemente queriendo salir, torna sentido. Porque empiezas a entender el significado profundo que tiene, porque empiezas a entender el pasado del cual viene, y porque empiezas a comprender que toda tu historia hoy sí que tiene un significado real y un valor en torno al que puedes compartirte. Empiezas a poner tu profundidad al servicio de forma coherente y empiezas a dejar atrás esas ideas de que tiene que sentirse todo muy forzado para merecer la pena. Entonces, te animo mucho a profundizar en esto, a ser consciente de que no tienes por qué dejar de fluir tu creatividad para hacer algo rentable y servir a las personas, y mucho menos pasarlo mal a cambio de lograr algo rentable. Porque ser tú mismo tiene que ser divertido. Y eso no implica hacer cosas incómodas, forzarte a veces o esforzarte para hacer las cosas mejor. Eso implica primero desde tu lugar y después vas buscando la forma para hacerlo más rentable, más coherente, más alineado y que llegue a las personas adecuadas. Así que si quieres poder alinearte con tu lugar y a partir de ahí sacarlo al mundo a través de un mensaje alineado que te represente y que conecte con los adecuados, además tengo un manual que encontrarás en el principal, en el primer enlace de la descripción. Es gratuito, puedes acceder a él, puedes descargártelo y puedes llegar a ese tipo de respuestas que no has podido encontrar por ti mismo para poder expresar lo que tienes dentro, pero que hoy no estás pudiendo compartir de la forma que te gustaría. Ahí te lo dejo, espero que te sirva, te mando un fuerte abrazo y te veo en el próximo. Chao.